recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús. Alguien cante, al que es digno, al que es digno, al que es digno de recibir el honor, oh, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, oh, solo a Jesús. Levantemos nuestras manos a Jesús, oh, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos, oh, a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, vuelve, al que vive por siempre, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, oh, oh, a Jesús. Solo a ti, Jesús, toda la gloria. Alabemos, alabemos, adoremos a Él. Anunciamos de su evangelio, predicamos de Cristo Jesús, Bautista Herrera. Estamos de vuelta, damos gracias a Dios, damos gracias porque podemos estar nuevamente un domingo conectados a través de esta red y damos gracias a Dios por el servicio que podemos tener y por el alcance. Sabemos de que llegamos a muchos lugares, a muchos otros países, y ahí donde están tal vez lejos, tú que estás lejos de nuestro querido Paraguay, que este sea un motivo para que te sientas cerca y especialmente te lleve para estar cerca del Señor, que el Señor pueda bendecir tu vida, que pueda bendecir tu hogar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias. Gracias porque tú nos permites hoy tener este culto de adoración. Gracias, Padre Celestial. Sabemos de que tú has permitido que a través de este ministerio lleguemos a muchas personas en distintos países.
Y Señor, te damos gracias por eso, Padre. Gracias porque a través de tu palabra podemos bendecir a muchas personas. Señor y Padre Celestial, ahora te rogamos que tú bendigas este culto, que tú recibas este tiempo de adoración, porque vamos a estar cantándote alabanzas. Oh Padre del cielo, gracias mi Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que abran sus Biblias en el Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 8. El tema de hoy es un tema demasiado pertinente por la situación de la pandemia y porque muchas personas están siendo contagiadas. Muchos están enfermos, muchos están en una situación grave y encontramos en la palabra de Dios la promesa de sanar nuestros cuerpos, sanar también nuestra vida interior al perdonar nuestros pecados. Qué maravilloso es eso. Y a través de este pasaje vamos a ver que la sanidad física va más allá incluso de esta propia vida. Muchas veces Dios nos lleva a su presencia para que finalmente nosotros podamos ser sanados totalmente, y esa es la experiencia ya de muchos creyentes que han partido a la presencia del Señor. Dice en Apocalipsis 21, fíjense: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjense lo que dice acá: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta es una promesa preciosa que encontramos en la palabra de Dios. Es para los creyentes en Cristo Jesús. Pero en el siguiente versículo hay una advertencia para aquellos que quieren continuar su vida sin Dios. Y dice el versículo 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si estuvimos hablando al principio de que Dios da una sanidad completa ya llevándonos a su presencia, tenemos que decir que en esta ocasión donde habla de este lugar tremendo del fuego, de azufre, que es la muerte segunda, tenemos que decir que es la perdición eterna. Qué triste que muchas personas puedan tener la oportunidad de acceder a su salvación
su salvación, su encuentro con Cristo, de acceder a Dios al cielo a través de la fe en el Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a tener un tiempo de alabanzas, así que damos gracias a Dios por el ministerio de alabanzas de la iglesia que nos viene así acompañando para estos programas que estamos teniendo para los días domingos. Vamos a adorar al Señor con las alabanzas. Muy buenos días, hermanos. Que Dios nos bendiga ahí en sus hogares. Estamos conectados, reunidos cibernéticamente y nos reunimos en el nombre maravilloso de nuestro Jesús. Amén. Este himno para empezar dice: maravilloso es el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el Salmo 89. Dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dice este coro: a ti sea la gloria por todos los siglos. Lleno de pasión.
Gracias, hermano, gracias por este tiempo en que estamos alabando al Señor. Abran sus Biblias ahí en el libro de Santiago, el capítulo 5, los versículos 13 al 18. Es un hermoso pasaje de la Escritura, así como toda la palabra de Dios contiene tan preciosos pasajes. Santiago 5, desde el 13 al 18, dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Da un ejemplo de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¡Qué ejemplo hermoso! Cualquiera de nosotros, porque dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar a Dios en oración. Pero es interesante que cuando hablamos de sanidad, estamos hablando en 2 aspectos. Y acá el pasaje a Santiago nos habla los 2 aspectos. Primeramente habla del aspecto físico. Y la palabra de Dios dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero un poquito más abajo dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Así que hay otro aspecto muy importante que debemos tomar en cuenta. Para esto es indispensable la sangre de Jesucristo que nos limpia todo pecado, y algo maravilloso, que podamos tener perdón, ser perdonados, perdonarnos unos a otros, confesarnos unos a otros. Esto es lo que el Señor quiere. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque tú en este momento nos estás hablando. Padre, sabemos de que hay muchas personas que están pasando por enfermedades físicas, Padre. Y en el nombre de Jesús queremos pedirte y clamarte que tú pongas tu mano sanadora sobre esos cuerpos. Oh Padre, en algunos casos no estamos pudiendo llegar a ellos para que podamos nosotros poner nuestras manos y pedir por ellos, ni tampoco ungirlos con aceite, pero ahí sabemos que en este momento el aceite es la unción de tu Espíritu sobre ese cuerpo, tu presencia misma, que tu palabra dice tú puedas mullir, puedas llenar toda necesidad de ese enfermo. Y sabemos que muchas veces para aquellos que están contagiados y con esta enfermedad, están aislados, están solos y pasan como 10, 15 días solos, sin poder abrazar. Y Señor y Padre Celestial, tu presencia es consoladora para ellos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos también para esa sanidad física, para esa mano de los médicos, para esa obra de los medicamentos, para aquellos que están en una situación grave. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Y en forma especial oramos por nuestro país que está pasando, Señor, por una situación tremenda, así como ha pasado muchos otros países han pasado por esta situación.
Pero Señor y Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que tú puedas ayudarnos. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Como también queremos, Señor, que tú permitas que muchos que están en una relación que se ha cortado porque hay pecado y no hay una relación unos con otros y menos contigo, Señor, que tú perdones los pecados de esas personas, que tu sangre preciosa, Jesús, limpie todo pecado y que tu Espíritu Santo pueda liberarlos. Y Padre Celestial, ellos puedan volver a relacionarse, sean personas hermanos en Cristo, sean personas familiares, hasta sean personas compañeros de trabajo. La sangre de Jesucristo así lo puede permitir. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el tema del mensaje de la palabra es la promesa de sanar, la promesa de Dios de poder sanar a las personas. Y vamos a ver un poquito este aspecto en el Antiguo Testamento, vamos a ver un poquito en el ministerio del Señor Jesús estando aquí en la tierra, como también después el ministerio de los propios apóstoles, el ministerio de nosotros como iglesia misma. Y vamos a ver en estos dos aspectos, vamos a tocar bastante el aspecto físico, pero vamos también a abordar el tema espiritual, una sanidad interior que muchos necesitan, que muchos que están quebrantados necesitan de Cristo, pero hay muchas veces relaciones rotas, hay gente que no perdona, hay gente que está con problemas de relaciones y queremos que Dios pueda hablarle. En primer lugar, vamos a ver la sanidad en el Antiguo Testamento. Y la primera mención del poder sanador de Dios está en el libro de Génesis, el capítulo 20, los versículos 17 al 18. Fíjense, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces, Dios contestó la oración de Abraham y sanó a todos los de la casa de Abimelech. Fíjense de que esto era algo maravilloso, algo que realmente era una bendición cuando podían tener hijos y cuando de repente la matriz se cerró y ahí estaba Abraham orando y Dios le concede la oración. Vamos a ver otro pasaje en el libro del profeta Isaías, el capítulo 53, el versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está la promesa del Mesías. Dios les habló de la sanidad que vendría al pueblo por medio del sacrificio expiatorio del Mesías. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué maravilloso! Entonces, aunque esta promesa se extiende también a nosotros hoy, no solamente al pueblo de Israel, como el resultado del sacrificio de Cristo, no precisamente garantiza que el Señor nos va a devolver la salud siempre que le pidamos. Esto es muchas veces una situación que tenemos que entender. De lo contrario, los hospitales estarían vacíos. Pero tenemos que entender que Dios obra en maneras diferentes.
Y Dios espera, sí, Dios espera que oremos. Entonces debemos estar conscientes de que en esta vida, aquí mientras estamos en la tierra, no vamos a disfrutar de todos los beneficios de la expiación de Cristo. Algunos de esos beneficios nos han sido reservados para recibirlos en el cielo, en la presencia del Señor. Y tenemos que decir que el mayor triunfo de la cruz fue la terminación de nuestra separación del Señor, que fue ocasionado por culpa del pecado. Ese es el primer beneficio aquí y el beneficio definitivo de estar siempre con el Señor. Vamos a ver en segundo lugar la sanidad en el ministerio del Señor Jesucristo. Y recordemos que Él vino a este mundo primordialmente, y la meta principal era morir por nuestros pecados. Ese fue el plan de Dios. Pero al estar acá, parte del ministerio de Jesús fue el hecho de sanar enfermos. En Mateo, el capítulo 14, los versículos 34 al 36 dicen así: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¡Qué poder había en el Señor Jesús! Solamente al tocar su ropa. ¡Qué maravilloso el Señor Jesús! Entonces, parte del ministerio del Señor era realmente sanar. Pero para entender bien esta promesa, tenemos que entender algo muy importante. En primer lugar, tenemos que reconocer cuál era el propósito de sanidad que tenía el Señor Jesús. Y tenemos que decir que aunque su amor por la gente, por la humanidad, fue una motivación poderosa, la razón principal para sus milagros de sanidad fue el demostrar que Él era el Hijo de Dios, el Cristo. Y no podía ser solamente con las palabras. Él tenía mucho conocimiento, Él tenía poder y Él sanaba a la gente para que la gente pueda entender que Él era el Mesías. Pero también podemos ver su prioridad. El Señor enfocó siempre el corazón del pecador, así como hoy sigue enfocando nuestros corazones, el tuyo, el mío, el de toda persona que vive en pecado, esa persona que es redimida por la sangre de Jesús. Cristo le limpia de todo pecado. Cuando un paralítico fue traído a sus pies por algunos amigos, la palabra de Dios dice que hicieron una abertura en el techo porque estaba en una casa donde la gente estaba llena y no podían entrar por la puerta. Entonces no tuvieron una mejor idea que hacer una abertura en el techo de la casa para que pudieran bajar por ahí al enfermo. Y saben que al ponerlo ahí delante del Señor y en lugar de sanarlo inmediatamente, el Señor Jesús dice ahí en Marcos capítulo 2, el versículo 5, dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La gente estaba esperando otra expresión del Señor, pero el Señor Jesús ahí
muestra claramente cuál es el principal objetivo del Señor: perdonar los pecados. Y después, en el versículo 11, Él accede a sanarlo y le dice: a ti te digo, le dice al enfermo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este paralítico tuvo sanidad en dos aspectos: la parte espiritual, en donde Jesús le dijo de que Él perdonaba los pecados, ¿cierto? Tuvo problema ahí por esta declaración que hizo, ahí por los líderes religiosos, comenzaron ahí a cuestionarle duramente. Dice, en el versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Menciona. Entonces, el paralítico obedeció y Dios fue glorificado. Esto es algo importante también para cada uno de nosotros. Muchas veces Dios nos envía a algún lugar en donde hay personas enfermas, y por más de que Dios pueda usarnos en donde nosotros podemos orar, clamar a Dios, poner las manos, algunos lo ungen con aceite, claman al Señor y el Señor les sana. ¿Y saben qué es lo que muchas veces ocurre? En vez de dar gloria a Dios, le exaltan a ese hermano que fue usado solamente por el Señor. Esto no está bien. Debe ser el Señor glorificado en todo momento, así como ocurrió con este paralítico. Vamos a ver en tercer lugar ahora el papel de los apóstoles en la sanidad. Y primeramente las experiencias de Pedro y Juan. Después de la ascensión del Señor Jesús, los apóstoles continuaron con la obra de Cristo, porque el Señor Jesús le prometió de que muchas obras haría en el nombre del Señor, y entre esas cosas sanar a los enfermos. Parte de su actividad fue también esa. Vamos a ver ahí en Hechos, el capítulo 3, los versículos 6 al 9, dicen así: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Ahí está. Los apóstoles continuaron con ese mismo ministerio. Vamos a ver la experiencia de Pablo, que después conoció a Jesús y tuvo un ministerio grande de llevar la palabra de Dios hacia los gentiles. Un ministerio precioso que lo llevó a escribir, y lo tenemos registrado, 13 cartas que lo tenemos registrado en la Biblia. Entonces, Pablo enseña muchas cosas acerca de la sanidad, puesto que él fue un apóstol, vamos a decir, prominente, muy usado por el Señor. Se esperaba una participación activa también en este aspecto. La gente esperaba. Pero en realidad en la vida de Pablo solamente encontramos un relato de que así haya sido. Y en Hechos, el capítulo 28, los versículos 8 y 9, dicen así: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades
venían y eran sanados. Entonces, el apóstol Pablo tuvo también esta maravillosa obra del Señor. Ahora, vamos a ver la enseñanza de Pablo acerca de la sanidad. El Señor le ha concedido en realidad a algunos creyentes el don de la fe para orar por los enfermos, para restauración de las personas. Y en 1 Corintios 12, el versículo 9, 1 Corintios 12 habla de los dones espirituales, pero el versículo 9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, Dios proveyó de estos dones tanto a los apóstoles, tanto a los discípulos, tanto hoy a los miembros en las iglesias. Entonces hay personas en cada congregación con este don que el Señor le dio. Pero como dije anteriormente, no deben jactarse estas personas porque Dios le ha dado ese don. Porque todo don es beneficio del cuerpo de Cristo y es para bendición de muchas personas dentro del cuerpo de Cristo, y también para alcanzar a través de esa experiencia a otras personas que están enfermas para el Señor Jesús. Entonces, los intercesores no son los que sanan. Esto tenemos que entender bien. Solo nuestro Dios puede hacerlo y lo hace con poder. Pero debido a la gran fe que tienen, que fue dado por el Espíritu Santo, el Señor contesta sus oraciones y les concede el don de la salud a quienes están enfermos. Qué hermoso este don. Pero es tan importante como los otros dones que permite crecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, algo muy importante. Ahora, vamos a ver un poco la experiencia del apóstol Pablo en situación de enfermedad. Y las oraciones de Pablo por su salud o la de otros no siempre fueron contestadas. Esto tenemos que tener también claro cada uno. Aún los que tienen dones, sanidades y tienen fe, no siempre estas oraciones son contestadas. En cierta ocasión, para que veamos un ejemplo, uno de sus compañeros, el apóstol Pablo, se enfermó y él lo dejó en una ciudad y continuó su viaje. Esto encontramos en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 20. Y dice así: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. A veces tenemos planes nosotros para ir de aquí a allá, pero Dios los ataja. A veces usa una enfermedad. Dios tiene propósito en todas las cosas. Dios es soberano. Dios es poderoso. Ahí Pablo podría orar ahí por esta persona, Trófimo, y que continúe con ellos. Pero esto no fue posible en esa ocasión. Entonces, tenemos que ver esto, que muchas veces tenemos que ver la dirección del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el apóstol Pablo también, él mismo batalló con sus propios problemas físicos, con problemas de salud o de enfermedad, podemos decir, por lo que Lucas, a quien él llamaba el médico amado, dice la palabra del Señor. Tenemos esto en Colosenses 4, el versículo 14, y dice: os saluda Lucas, el médico amado. Os saluda Lucas, el médico amado. Siempre estaba con el apóstol Pablo, porque él estaba necesitando
auxilio en la parte física. O sea que aquí tenemos que tomar en cuenta algo maravilloso. Dios también usa hoy en este tiempo a los médicos. Dios usa también los medicamentos. Dios usa también los hospitales. A veces es necesario estar internado, a veces es necesario estar intervenido quirúrgicamente. Y para eso hay personas que han estudiado para capacitarse. En 2 Corintios capítulo 12, los versículos 7 al 10, dice así: ¿qué es lo que hizo el Señor con Pablo? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Fíjense, sigue, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, Pablo describe una prueba a la que fue sometido. Parece que tenía un problema de la vista y él lo considera como un aguijón en la carne. Pese a sus súplicas y oraciones, Dios no lo sanó. Y algunos van a decir: pero ¿cómo? ¿Por qué no le va a sanar si ha sido de tanta bendición? Pero ahí explicó él la razón de su sufrimiento. Tenía como propósito de parte de Dios impedir que Pablo se exaltara desmedidamente. Esto es lo que ocurre muchas veces en muchos cultos, en muchas congregaciones, cuando tienen un ministerio como el ministerio de sanidad, y se exaltan ellos mismos. Esto no está bien. El exaltado siempre debe ser el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria en todo momento. Y aún así, por más que la gente se prepare, no siempre todas las personas van a ser sanadas, porque tiene que haber un propósito de Dios. Entonces, al mismo tiempo Dios le dice al apóstol Pablo: bástate mi gracia. Y acá tenemos que detenernos un poquito también. Puede ser que alguno esté enfermo ahora, o alguno venga orando por algún enfermo, y el Señor le dice: te baste mi gracia, te sea suficiente mi presencia. Fíjense que a veces Dios obra así. Por ejemplo, el patriarca Jacob, después que tuvo esa lucha con aquel ángel, Dios le tocó aquí la parte de su cuerpo, y después ya anduvo rengueando todo el tiempo. Ya no fue sanado por eso. Le bastó el estar acompañado por Dios en todo tiempo. Entonces, ese bástate mi gracia se da tanto como la fortaleza para soportar las adversidades, como también un contentamiento. Hay muchos que están a lo mejor en cama, y la gracia de Dios es lo que él menciona en el Salmo, el salmista, de que Dios pueda mullir todo el lecho del enfermo, pueda llenar su necesidad, la necesidad del enfermo. Bástate la gracia del Señor, y que puedas tener contentamiento. Esto es algo maravilloso que el Señor hace. Pero vamos a meditar un poquito y reflexionar para la parte final.
siempre que experimentemos cualquier enfermedad, acudamos primero al Señor. A ver, ¿cuántos de nosotros lo hacemos así? Nos sentimos enfermos, nos vamos y nos hincamos de rodillas al lado de nuestra cama y le clamamos al Señor que Él nos sane o que nos guíe para un tratamiento, que nos guíe a dónde va a ir o a qué médico, pero siempre primero. El Señor puede sanarnos a veces directamente, claro, o usar a algún médico, como venimos diciendo, así como Pablo tuvo a Lucas, el médico amado. Muchos de nosotros tenemos a nuestro médico amado, a quien consultamos, a través de quien Dios abre puertas, a través de quien Dios puede utilizar a otros médicos para que le den la medicación más efectiva o el tratamiento más indicado. Gracias a Dios por los que están ahí, por los médicos que están al frente de esta batalla contra el coronavirus. Tenemos que dar gracias a Dios por los médicos que han perdido su vida, han dado todo de sí. No les ha dado el tiempo de poder vacunarse y han dado su vida para poder sanarse otras personas. Qué maravillosa gente. Oremos por nuestros médicos hoy. Oremos por aquellos médicos de cabecera que tenemos. Oremos por aquellos médicos que son nuestros amigos, que son nuestros hermanos en Cristo. Demos gracias, estos tienen todavía más valor para nosotros. Tenemos a nuestro alrededor personas tan preciosas. En nuestra congregación tenemos varios médicos y damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Son de mucha bendición. Y no voy a mencionar los nombres porque todos son de bendición para nosotros. Y queremos que así se sientan personas que Dios se viene usando. Hermano médico, hermana médica, Dios te quiere seguir usando. Entrégate a su servicio. Ponte en las manos del Todopoderoso cuando sales de la casa, cuando vas a ir a hacer consultorio, cuando vas a estar ahí, ora por el enfermo. Dios quiere seguir usándote y Dios lo seguirá haciendo. Entonces, tenemos que recordar algo también. Pablo hizo las dos cosas. Buscó la sanidad en oración y también Dios le proveyó la ayuda de Lucas, el médico amado. Y al final tenemos que volver otra vez al pasaje de Apocalipsis 21. Debemos decir que la sanidad completa nos tiene preparado el Señor en el cielo. Para muchos de nosotros, aquellos que ya no están caminando hoy, lo volverán a hacer en el cielo para la gloria de Dios. Dios te está esperando y tiene un lugar para ti que el Señor Jesús fue a preparar. En Apocalipsis 21, los versículos 4 al 8 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Tienes sed en lo espiritual?
¿Tienes sed en este tiempo buscando a Dios? Acá la palabra de Dios nos dice de que el que tuviera sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Quién es la fuente del agua de la vida? Jesucristo. Jesucristo que murió por ti en la cruz. Y dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué sería vencer? Sería obedecer, estar en comunión permanente, vivir en santidad. Y Dios está preparando para todos aquellos la sanidad completa en la eternidad, en los cielos. ¿Quieres tener tu sanidad espiritual? Ya aquí y ahora, confiesa a Cristo que ese pecado que te separa de Él, quieres que quite de ti, quieres que perdone tu pecado, quieres que la sangre de Jesús limpie tu vida. Confiesa a Jesucristo, recíbele en tu corazón. Pero no me gustaría que muchos de los que puedan estar viendo ahora en vivo o en otra ocasión puedan estar en el grupo del versículo 8, dice los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El infierno es la muerte segunda, la muerte eterna. ¡Qué tristeza! Has tenido la oportunidad en esta tierra. Jesucristo viene tocando la puerta de tu corazón y tú le estás diciendo no, con tus actitudes, cerrándote. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recíbelo. Y si eres ya una persona que ha tomado esta decisión, sirve al Señor Jesús. Dios quiere darte dones espirituales para que formes parte en una congregación, seas de bendición para otras personas. Dios quiere usarte en gran manera. Entonces, Dios quiere sanarte físicamente, Dios quiere sanar tu vida interior de pecado y Dios quiere sanarnos a muchos en forma definitiva en los cielos, para vivir en la eternidad ya sin dolor, sin llanto, sin sufrimiento, porque estas primeras cosas que hoy he experimentado ya habrán pasado y estaremos disfrutando en la gloria de nuestro Dios. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga la vida de la familia que está ahí en casa, que Dios bendiga a nuestros enfermos, que Dios ponga de su gracia sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Amén.